Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, una religión que llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Las formas primitivas que vamos a presentar hoy se remontan a cientos de años y han sido un tabú a través del tiempo. Estos trabajos que vamos a presentar hoy han sido guardados por cientos de años y mantenidos en un tabú para no conocimiento de las personas. Hoy vamos a demostrar a ustedes cómo en realidad empezamos a construir una enganga. Claro que no vamos a dar cómo se construye una enganga, porque eso no se puede dar de ninguna manera. Pero sí vamos a dar el primer paso para construir una enganga verdadera, ya que muchos ganguleros construyen una enganga simplemente cogiendo el caldero o cogiendo el kiwá o el quichú para así poder hacer estas formas primitivas de un modo correcto, donde la enganga va a estar posesionada con los espíritus correctos y no va a haber ninguna interferencia de espíritus que andan pagando, que quieran vivir dentro de esa enganga, perjudicando totalmente al dueño o a la persona que la va a tener. Si bien podemos decir que una cazuela la podemos llamar quiucho, esto nos va a dar una idea de cómo construimos una enganga con todos los pasos a seguir correctamente. Si bien pintamos el entango, pintamos una quillumba y a la vez estamos pintando a los lados de la quillumba dos lembas, dos lunas. Esto va a representar totalmente a Lucero Monte, el Leguá, el Cuyo, o Lucero Madrugada, como es conocido aquí, o Lucero Monte, para que éste tenga los caminos abiertos de la enganga que vamos a construir. Sin estos pasos, la enganga no va a funcionar correctamente, ya que lo primero que tenemos que evitar es que vivan espíritus ajenos a la enganga, que vayan de un modo o de otro a perjudicar a la persona. Podemos hacer esa quillumba y a la vez le hacemos adentro signos de Lucero Monte, el Cuyo o Lucero Madrugada. Esto va a determinar que el que va a estar trabajando directamente en la cazuela o quiucho, como se llama, va a ser el Cuyo, para así abrir los caminos de la misma. Es importante estos signos, ya que cada enganga que se construye lleva signos diferentes, pero vamos a dar una sola, que puede ser de zarabanda o puede ser 7 rayos zarabanda, que es una de las engangas más fuertes existentes hoy en día, que fue construida para vencer la enganga judía o la enganga no cristiana o la enganga que no tiene crucifijo. Si bien hacemos 4 flechas que están significando caminos que va a tener la lemba para así mantener la encila o los caminos de esta enganga limpios. Eso es importante cuando usted construye una enganga, ya que si usted coge
el caldero de la botánica y lo va y empieza a armar con palo, eso no funciona de esa manera. Así que todo aquel que haya hecho una ganga de esa manera sabe que la hizo totalmente mal. Las engangas son pequeños mundos donde lleva de todo. Es cierto que las engangas pueden ser buenas o malas de acorde a cómo usted la utilice o quiera trabajar con ella. Explico todo esto porque existen muchos errores y no quiero que esto quede al olvido, sino doy este aporte a todos los religiosos para que puedan en un momento determinado presentar una forma primitiva correcta para así construir o empezar a construir una enganga, ya que las engangas nunca están completas. Las engangas se van armando con el paso del tiempo y de los años, o sea que cuando usted le entregan una enganga, esa enganga nunca está completa. Así que no se dejen engañar por nadie y aprendan lo que yo estoy diciendo. Los convenios o tratados pueden ser diversos de acorde a la enganga que vamos a construir. En este caso va a ser una enganga de zarabanda, donde vamos a jugar un papel con la S importante, ya que va a estar regido también por Endokin, el dios de las malas artes. Si bien todas estas formas primitivas nos dejan claro cómo es que funciona esta religión, para así poder llevar un camino recto sin equivocaciones. Claro que no vamos a dar todos los tratados o convenios de las diferentes engangas o candangos que se fabrican, porque no está correcto hacerlo. Pero sí vamos a dar una de las engangas, como hemos dicho, más fuerte. En este caso va a ser una enganga de zarabanda, pero también puede ser este signo utilizado para una enganga de 7 rayos zarabanda. Nunca puede ser zarabanda 7 rayos, tiene que ser 7 rayos zarabanda porque es la deidad. Primero el santo, después vienen los africanos. En el mundo distorsionado que tiene esta religión, la envidia juega un papel importante entre los propios panguiames, sobre todo panguiames o hermanos de otros munanzos Congo. Como hemos dicho, todo el mundo cree que se la sabe toda y que todos son sabilongos, pero no es así. La forma primitiva de construir una enganga juega una parte importante desde su nacimiento hasta que comienza y hasta que finaliza con la muerte del tata, a no ser que esa enganga sea heredada a otros hermanos religiosos o simplemente quede en el Munanzo Congo, ya que existía la Yayi, y la Yayi va a hacerse cargo junto con el Huanganquizo o el mayordomo de esa enganga, porque ya ella no tiene periodo. Las mujeres no tienen engangas. Las mujeres tienen un fundamento de mamá chola y tienen la tinaja de mamá Umbó, la Virgen de Regla. Es lo suficiente para que una mujer pueda vencer cualquier guerra si ésta trabaja correctamente todos esos puntos. Ahora, una mujer no puede tener un 7 rayos, una mujer no puede tener un zarabanda. Explico todo esto porque existen infinidades de controversias que han estado perturbando a aquellos que conocen o no conocen sobre esta religión. Las engangas son solamente para los hombres. Existen hasta munanzos Congo que no permiten mujeres. Fíjense si es así,
que cuando se trabaja un trabajo que necesita la fortaleza necesaria, aún siendo yayi, la mujer tiene que salir de adentro del Munanso Congo. La mujer tiene raja, tiene periodo y a la vista de los espíritus, ella es débil. Tanto es así que el secreto de los abacuá o de los ñangué se lo dieron a una mujer, Zika, al cual le dijeron que no lo dijera, y sin embargo ella lo comentó, fue matada después y con su piel hicieron el tambor. La realidad es que las mujeres siempre hablan un poco de más y comentan cosas que no tienen que comentar. Claro que existen mujeres que han gozado un gran prestigio en el tiempo Congo, como Severina y otras más que han existido, que han sido unas buenas canguleras, a pesar de que los Munanzos Congo tienen la yayi, que juega una parte importante en el Munanzo Congo, atiende a las muanas o ahijadas para muchas veces hacer rompimiento, ya que el rompimiento no lo debe hacer nunca el padrino, siempre lo debe hacer la yayi. Pero bueno, el padrino también puede hacer un rompimiento, pero eso queda a las consecuencias de su Munanzo Congo. Creer en esta religión a veces nos es un poco complicado. Creer en tantas cosas existentes en ella que muchas veces estamos ciegos aún estando alante de los fundamentos de Nganga o Mulangunga, que es como se llama ya una Nganga mágica que está armada. No cabe duda alguna de que estos trabajos nos van a identificar cómo trabajar. Nosotros mantenemos el caldero o el quiuchú boca abajo para no permitir a ningún espíritu ajeno al trabajo que vamos a hacer de construir una enganga de zarabanda, y que esos espíritus al construir la enganga no hayan estado viviendo con ellos. Hay paleros que viran ese caldero y lo ponen normalmente, y eso no es correcto. Muchos paleros lo hacen como yo le explico o como lo estoy explicando, pero existen otros que simplemente cogen el caldero y ya. Muchas veces estos calderos se mantienen por 7 días boca abajo, o 9 o 21, según la letra de la persona que se le vaya a hacer la enganga, y aún así manteniendo el poder de los seres o los enquisis de enganga, al cual va a estar respaldado esta cazuela. En el mundo complicado que tiene el palero, todo tiene que ir de acuerdo a como está escrito. Aquí no se puede estar inventando que si la flechita tiene cabecita o que si el cuerpecito de la flechita, porque eso es un cuento. Vamos a ver la realidad. Y yo sé positivamente que ustedes saben diferenciar la verdad de la mentira. Cómo es que trabaja esta religión y hasta dónde podemos decir que Palo Mayombe es una de las religiones más fuertes existentes en Cuba. Ponemos dentro y firmamos con un 4 vientos. Esto siempre va a ser para todas las engangas, aún siendo engangas o candangos de cualquier otra identidad. Lucero Monte es el que se va a hacer el cargo de abrir los caminos de esa enganga. Un salam aleikum para todos los tata, tataíte y yayi, y que San Biampungo los cutares todos los días me da vuelta.